Estamos enseñando una serie de lecciones llamada Autoridad Espiritual y estamos viendo las diferentes dimensiones en que la autoridad afecta nuestra vida y cómo funciona nuestra vida. Y en esta lección en particular estaremos hablando de la medida de autoridad. ¿Cómo podemos dimensionar la autoridad espiritual que está en la vida de una persona? Creo que este es uno de los más grandes malos entendidos en el reino de Dios, porque muchas personas creen que somos iguales, y no todos somos iguales. De hecho, hay radicales diferencias entre la autoridad espiritual de una persona a otra. Y como pasaje clave o como pasaje inicial usaremos Mateo capítulo 7, verso 28 y 29, donde se habla de Jesús y dice, cuando Jesús cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Por supuesto, los maestros de la ley enseñaban de una manera bastante doctrinal, intentando validar lo que decían por tal autor o tal erudito, pero Jesús no lo hacía así. Él simplemente hablaba con la autoridad espiritual con que él había sido investido. Entonces, uno de los grandes secretos en nuestro viaje espiritual es ser capaces de entender nuestra posición en la autoridad espiritual. Por supuesto, uno de los peores malos entendidos es que la gente cree estar en un nivel de autoridad espiritual que es superior al que realmente tienen. Recordemos la historia que se registra en el libro de los Hechos, cuando estos hombres intentaron expulsar demonios y los demonios simplemente no se impresionaron por la autoridad de ellos. Y sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? En otras palabras, ellos no contaban con la autoridad espiritual que necesitaban para hacer lo que intentaron. Entonces, analicemos esto para medir no solamente cómo estamos nosotros, sino también nuestros líderes en la autoridad espiritual. ¿En qué posición estamos? Vamos a leer este pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos 12, verso 3. Pablo dice lo siguiente, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, que piense de sí mismo con cordura, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Uno de los grandes peligros en nuestro viaje espiritual es el desestimar a las autoridades puestas por Dios que han sido designadas por Él sobre nuestra vida. No hay nadie en este planeta que no haya entrado en contacto con autoridades espirituales, pero muchas veces no se les reconoce, sino que se les desestima o incluso a veces se les ataca. Por ejemplo, Pedro habla al respecto en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 12. Comenzamos en la segunda parte del verso 10. Atrevidos y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Esto simplemente significa alguien que se encuentra en un rango más alto que tú. Y estás hablando de alguien que ha logrado cosas más grandes de lo que has logrado tú. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Vamos a repetir el principio de este versículo, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Y esta es una advertencia muy grande. Esta es una advertencia espiritual para todos nosotros. No hablemos de cosas que ni siquiera entendemos, por favor. Dice que blasfeman de cosas que ni siquiera entienden y termina diciendo que perecerán también en su corrupción. ¡Qué advertencia tan fuerte la que acabamos de leer! Entonces quiero analizar 6 áreas diferentes en nuestra vida que nos ayudarán a determinar dónde estamos en rango, dónde estamos en nuestra autoridad espiritual. Número uno. Número uno es el llamado. El llamado. Y esto simplemente responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Si no sabemos ni quiénes somos, entonces será imposible saber
cómo nos relacionamos con las otras personas que nos rodean. La única manera de estar en el lugar correcto, en la autoridad espiritual y nuestro rango es sabiendo quiénes somos. Si eres un soldado raso pero te sientes capitán o general, obviamente tienes problemas. Ahora, otros ministros reconocerán la unción que está sobre nuestra vida. Por ejemplo, en la vida de Cristo. En Juan capítulo 5, versos 32 y 33, aquí habla sobre Jesús y dice, otro es el que testifica en mi favor. Y está hablando de Juan el Bautista. Y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Entonces Juan estaba validando el llamado que existía en la vida de Jesús. Él lo reconoció. Y en el reino de Dios todos tenemos que aprender a ser siervos líderes. Solamente hay un Señor y ese es el Señor Jesucristo. Todos los demás somos siervos, pero nosotros tenemos un rango diferente en la autoridad espiritual. Y en el ministerio, lo que llamamos ministerio, es simplemente nuestra respuesta, nuestro intento de respuesta al llamado de Dios en nuestra vida. La verdad es que sé que Dios me ha llamado, pero no sé por qué me ha llamado. Él es soberano y así lo ha decidido. Él es quien toma esa decisión. Entonces lo que llamamos ministerio es nuestro intento por cumplir con el llamado de Dios sobre nuestra vida. En el libro de Hebreos capítulo 5 verso 4 dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Entonces todo comienza con el llamado de Dios sobre nuestra vida. Dios dice, te quiero a ti, te quiero a ti. Y tiene ciertas cosas específicas que Él quiere que logremos en nuestra vida. Es lo que conocemos como el llamado de Dios. Y nuestro lugar, nuestra posición como llamados de Dios es ser muy diligentes en hacer que nuestro llamado sea seguro. Es decir, no jugamos a las adivinanzas, lo sabemos. Sabemos que hacemos lo que Él nos llamó a hacer. Un buen versículo para esto está en 2 de Pedro capítulo 1 verso 10, que dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Es nuestra responsabilidad responder al llamado de Dios. Y es ahí donde comienza la autoridad espiritual. Esta comienza con el llamado. El segundo punto sobre autoridad espiritual que quiero discutir es el don. El don. El don responde a la pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer? No puedo quedarme haciendo nada y no puedo hacerlo todo. No, debo concentrarme en aquellas cosas para las que Dios me ha llamado y para las que también me ha dotado. Si me concentro en las cosas para las que Él me ha llamado y para las que me ha dotado, esto va a producir autoridad espiritual en mi vida. Y es lo mismo con cada líder espiritual. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, habla sobre los diferentes dones que existen en el cuerpo de Cristo y dice, ahora bien, hay diversos dones, muchos diferentes tipos de dones, pero es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que es quien nos da estos dones. Luego en Romanos capítulo 12, versículo 6, Pablo también habla sobre los dones aquí y dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Notemos bien las palabras. Estas son cosas que Dios nos ha dado para ayudarnos a cumplir con el llamado de Dios sobre nuestra vida. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Vamos a usarlos. Si es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Y habla sobre otros dones, habla sobre enseñar, habla de dirigir, habla sobre dar. Hay 7 dones que él enlista aquí en Romanos capítulo 12. Y estos son los que llamamos dones motivacionales. Un don que Dios nos da para ayudarnos a contestar el llamado de Dios sobre nuestra vida. Entonces Dios nos da dones. Él nos dota para ayudarnos a cumplir con su
llamado sobre nosotros. Con Dios no hay accidentes y cuando lo hacemos, nos da autoridad espiritual. Ahora, el tercer punto que quiero discutir con respecto a la autoridad espiritual y cómo medirla es la esfera. La esfera. La esfera responde a la siguiente pregunta. ¿Dónde hago las cosas? Es decir, soy llamado por Dios, dotado por Dios, pero no puedo estar en todas partes haciendo todo. Y es la esfera, es el lugar en donde Dios me ha puesto. Cuando estoy ahí haciéndolo, eso da autoridad espiritual a mi vida. En 2 capítulo 10, versículo 13, Pablo habla sobre su vida personal y dice, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo o en nuestro caso la esfera. Ahora, esta es una frase muy importante. Dentro de los límites de la esfera en que Dios nos ha puesto. Una esfera que especialmente los incluye a ustedes. Le escribe a la iglesia de Corinto y les dice, Dios me asignó a ustedes, me llamó con ustedes para establecer esta iglesia. Por eso ustedes son parte de mi esfera. Ahora, muchas personas no comprenden las esferas, pero este es el principio. Cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la esfera a la que Él nos ha asignado, tendremos la bendición del cielo y tenemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Entonces, si queremos medir la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida, veremos que opera dentro de nuestra esfera de influencia, la esfera, el lugar a donde Dios nos ha llamado a ministrar. Y esto no solo aplica para ti y para mí. Esto también fue así en la vida de Cristo. Y mucha gente piensa que como Jesús es Dios encarnado, Dios hecho carne, Él puede hacer lo que se le venga en gana. No, 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 no entiendes la autoridad espiritual. Mateo capítulo 15, verso 24, Jesús dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y el comportamiento de Jesús aquí en Mateo capítulo 15 parece tan impropio de Cristo. Sin embargo, está tratando con una mujer gentil. Ella está intentando ser una israelita, pero no es una israelita. Ella lo sigue y exclama, Hijo de David, que es un término para el Mesías que los judíos, los israelitas usaban. Pero ella no es israelita, ella es gentil. No tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo, está cruzando la línea en su desesperación. Y Jesús la corrige y le dice, yo no fui enviado a los gentiles, yo he sido enviado al pueblo de Israel. Y siendo esto cierto en la vida de Cristo, que simplemente no puede estar en todos lados haciéndolo todo, Él tiene que operar dentro de la esfera para la que fue llamado y para la que fue dotado. Y es cierto para todos nosotros. Y cuando hacemos la obra de Dios, en el lugar al que Dios nos ha enviado, se producirá autoridad espiritual en nuestra vida. Ahora hablemos del cuarto punto. El cuarto punto del que quiero hablar es lo que yo llamo la obra. La obra, lo que he logrado. Y esto responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hice? La obra. Jesús habla de esto en muchas instancias, pero vamos a leer este pasaje en Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra instancia en que Juan habla al respecto es en Juan capítulo 5, versículo 36. Jesús dice, mi testimonio tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Simplemente lo que Jesús está diciendo es, sé que ustedes quisieran rechazarme porque yo digo que soy el Hijo de Dios, pero si no creen en mis palabras, crean en mis acciones.
Crean en lo que estoy logrando y veamos cómo opera esto en nuestra vida. Nuestras obras llegarán a ser conforme al nivel de fe que tengamos. Es así como opera en nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, con los dones con que nos ha dotado, en el lugar a donde Él nos ha llamado, hay cosas que hemos de lograr, habrá cosas que hemos de completar. Y este es un principio básico de la vida. La persona que hizo algo tiene más autoridad que la persona que simplemente estuvo hablando al respecto. Se dice muy bien, cuando todo se ha hecho y dicho, se habrá hablado más de lo que se ha hecho. Y vaya si esto es verdad, vaya si es verdad. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, logrando lo que decimos que Dios nos ha llamado a lograr, eso aumenta nuestro nivel de autoridad, porque ahora no son solamente nuestras palabras las que testifican, las obras que hemos logrado mediante el llamado de Dios, los dones de Dios, la esfera en la que Dios nos ha asignado, estas obras testifican que Dios realmente nos ha enviado y eso nos va a dar autoridad espiritual. Autoridad espiritual. No solamente el cielo la reconoce, sino que el infierno también la reconoce. Y están especialmente atentos cuando nosotros hacemos lo que Dios nos llamó a hacer en el lugar al que Él nos ha llamado. Y eso es lo que dice acerca de Jesús. Estas son las obras que el Padre me ha enviado para hacer. Hablemos ahora de un quinto punto. El quinto punto del que quiero hablar es lo que yo llamo el fruto. El fruto. El fruto responde a la pregunta, ¿cómo fue que lo hice? Es decir, no solamente es lo que he hecho, sino cuál fue el espíritu que tuve al lograr estas cosas. Por ejemplo, en alguna ocasión los discípulos de Jesús se acercaron a él pidiéndole que destruyera un grupo de personas. Esto está en Lucas capítulo 9, versículo 55. Dice que Jesús se volvió a ellos y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué tipo de espíritus son. Y aquí está hablando del fruto. ¿De qué espíritu estás haciendo las obras? Lo que llamamos ministerio. Porque es el espíritu en que servimos lo que define nuestro tipo de unción. La unción que está en nuestra vida. Hay diferentes tipos de unción, hay muchos tipos diferentes. En un pasaje se mencionan los 7 espíritus de Dios. ¿Y a qué se refiere todo esto? Se refiere a los diferentes atributos del Espíritu Santo. Entonces hay diferentes tipos de unción. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En 1 capítulo 3, versículo 6 dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es decir, ambos estamos trabajando para el reino de Dios. Tenemos diferentes tipos de unción. Tenemos dos diferentes tipos de dones. Entonces es el espíritu en el que servimos lo que la gente recordará mucho tiempo después que nuestras obras concluyan. Recordarán cómo lo hicimos, el espíritu con el que operamos. Y esta es una de las cosas que apreciamos demasiado de Cristo Jesús, que cuando Él desplegó su autoridad, lo hizo con un balance de mansedumbre. Nunca estuvo demasiado enojado, o fue demasiado lejos, o dijo demasiado, ni cuando habló de los misterios de Dios se puso en un plan demasiado místico. Él siempre fue muy balanceado. El espíritu con que servimos, eso es demasiado importante porque eso es lo que la gente recuerda. Si fuiste paciente con ellos cuando causaban problemas, si tú mostraste autoridad, pero lo hiciste con gentileza, el espíritu, ese es el fruto que es manifestado en nuestra vida, el fruto del espíritu, y la gente lo va a recordar. Ahora hablemos del sexto punto, acerca de la autoridad espiritual. Y es lo que yo voy a llamar el reloj. El reloj. Este responderá a la pregunta, ¿cuánto tiempo voy a hacerlo? Hay un principio que está operando aquí.
La fidelidad incrementa nuestra fructificación. Es un principio de la Escritura, que mientras más tiempo estemos sirviendo a Dios con fidelidad, mayor será la autoridad que se produzca en nuestra vida. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y de qué está hablando aquí? A medida que sigamos a Dios, estaremos pasando de un nivel de fe a otro nivel de fe. Estamos incrementando en nuestra fructificación mediante la fidelidad. Este es un principio que hay en la vida. Dios va a recompensar nuestro buen trabajo con mayores oportunidades. Por ejemplo, Jesús contó la historia del hombre que recibió talentos, se le dieron habilidades y dones, para así lograr grandes obras mientras su amo estaba fuera. Y a los que les fue bien, les dijo las palabras registradas en Mateo 25, versículo 21. Su señor le respondió, al buen siervo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel y te pondré a cargo de mucho más. En lo mucho te pondré. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y lo que está pasando es que la recompensa son mayores oportunidades. La recompensa por el buen trabajo es la oportunidad para un trabajo mejor. Entonces, siendo fieles en cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas, ocasiona un continuo incremento del nivel de la autoridad espiritual. Ahora, retrocedamos un poco y permíteme mostrártelo otra vez porque quiero mostrarte cómo es que la medida opera en nuestra vida. Porque no todos somos iguales. No, somos muy diferentes. Estamos en niveles distintos. Y solo porque tienes mucho tiempo en el reino de Dios no significa que eres un gigante espiritual. Puede que solo sigas siendo un jovencito o un niño que nunca maduró en Cristo. Entonces, ¿cómo medimos la autoridad espiritual en nuestra propia vida y la vida de quienes nos rodean? Empezamos con el llamado de Dios. Dios nos llama para una obra en específico, para algo que Él quiere lograr. Y a este llamado añadimos los dones, porque Dios nos dota para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y a eso le añadimos lo que llamamos la esfera. No podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer en todos lados, por lo que tiene un lugar específico en mente. La esfera en donde habremos de lograr lo que Él nos ha llamado y dotado para hacer. Y esto produce lo que llamamos la obra. La obra, las cosas que están siendo logradas, se logran porque somos fieles en responder el llamado con los dones que se nos han dado, en la esfera en que hemos sido designados, y así logramos lo que denominamos la obra. La etapa final es lo que llamamos el fruto. El fruto y el reloj. El fruto es el espíritu con el que servimos. Porque hay muchísima gente que ha hecho buenas cosas para Dios, pero eran insufribles. Eran groseros, eran poco amables y tampoco desplegaban el fruto del Espíritu. Y la gente va a recordar eso. Recordarán si eran como Cristo en su actitud y en su proceder o si eran duros y demandantes. Muchas veces eso es lo que ocurre con personas que llegan a estar en posiciones de autoridad en la iglesia. Se vuelven muy religiosos y santurrones. Entonces, el fruto es el espíritu con el que servimos. Y por último, el reloj. El reloj. ¿Cuánto tiempo hemos sido fieles en cumplir con el llamado de Dios sobre nuestra vida? Cuando combinamos todas estas cosas, podremos ver cuál es nuestro nivel de autoridad. Nuestro nivel de autoridad. Y es muy importante que entendamos esto, porque si no lo hacemos, podríamos intentar operar fuera de nuestro nivel de autoridad. Hay personas que no están dispuestas a dar el paso y tomar la autoridad que Dios les ha dado. No están dispuestos a
cumplir con la obra que Dios les ha encomendado. Y hay otros que, como ya lograron la obra, comienzan a pensar que son más de lo que en realidad son. Ambas posiciones son un grave error en la vida. Tenemos que aprender cómo balancear esto y comprender dónde estamos, cuál es la posición de la autoridad que Dios nos ha dado. Recuerdo a un pastor en Sudáfrica que me contaba sobre cómo había sido oficial de policía en el pasado y le pregunté, ¿qué aprendió como oficial de policía? Me dijo, yo aprendí que siempre hay alguien por encima de uno y siempre hay alguien por debajo de uno. Obviamente me está hablando del rango, el rango de autoridad que existe en nuestra vida. Y la voluntad de Dios para todos nosotros es que nosotros sigamos creciendo en las cosas de Cristo. Tenemos que aprender a pensar de la siguiente manera. Nunca te gradúes. Nunca pienses de ti mismo, como Pablo lo dijo, como haber llegado. Yo no he llegado, pero continuamente estoy yendo hacia adelante, hacia el gran premio. En Cristo Jesús. No te gradúes. Tú solo llega a otro nivel y a otro nivel de influencia. Continúa creciendo en tu influencia, en tu relación con Cristo. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y si llegamos a comprenderlo y si continuamos siguiéndole, entonces el reloj seguirá avanzando y nuestra fidelidad continuará produciendo más y más fructificación. Ese es el plan de Dios para todos nosotros. Que Dios nos ayude a que en nuestro viaje espiritual, a seguir creciendo e influenciando, a seguir creciendo en autoridad espiritual, porque seguimos aquí. Dios todavía tiene un propósito para nosotros. Hay algo que Él quiere lograr a través de ti, y tú puedes hacerlo porque Dios ha puesto autoridad espiritual en ti.